Escucha, Rodrigo. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este primer día del Congreso. Vamos a comenzar con las plenarias el día de hoy. Y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores. Hace un momento vimos el video de uno de nuestros patrocinadores. Les voy a comentar que nuestros patrocinadores tienen algunas sorpresas para nosotros. El día de hoy vamos a estar obsequiando unas certificaciones de nuestro patrocinador ISTEP. Más adelante les vamos a comentar de la dinámica para que estén por favor al pendiente. Y bueno, la primera persona que nos acompaña el día de hoy, que es un gusto presentarla, es la maestra Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez. Voy a comentarles un poco acerca de su biografía. La maestra Fraga es licenciada en Educación Preescolar y maestra en Derecho. Inició sus labores como docente en comunidades de Michoacán y es fundadora del proyecto CENDI Michoacán. Ha sido miembro de diversas asociaciones gubernamentales y se ha caracterizado por su amplia labor en temas de educación e igualdad de género. Es participante activa y apoya a las organizaciones feministas, ecologistas y animalistas. Actualmente está al frente de la Secretaría de Migrante del Estado de Michoacán. Sin más por el momento, vamos a darle la bienvenida a la maestra Fraga y las dejamos con ella. Gracias. Muy buenos días. Primero quiero verificar que el audio se escucha. Sí, maestra, la escuchamos perfectamente. Gracias. Okay. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos también en el chat. Así ya confirmamos que nos estamos comunicando correctamente. Bueno, primeramente agradecerles a la ENES por la invitación a esta participación en este evento, que ustedes pues ya tienen una gran experiencia, que han tenido pues ya este espacio de reflexión y este espacio que permite el compartir algunos de los escenarios por los cuales transita nuestro estado y transita nuestro país. Es un placer contar con la participación pues de muchos compañeros que en diferentes escenarios nos hemos involucrado en tomas de algunas decisiones, pero además en lo más importante, el análisis y la reflexión que tiene estos contextos educativos de niñas, niños y adolescentes, pero además en este esfuerzo y trabajo por visibilizar las circunstancias que se generan alrededor de todo un proceso educativo, de todo un proceso de formación. Y aquí es donde me gustaría exponer en este tema que me han encargado en esta invitación, exponer un poco el contexto de las niñas y niños que se encuentran en situación migratoria o que se encuentran en tránsito por nuestro país. Bueno, comentar que dentro de las diferentes instituciones que atienden con responsabilidad el tema de la migración, tenemos el Instituto Nacional de Migración, quien lleva un conteo muy preciso y exacto de lo que representa esta movilidad humana, movilidad de niñas, niños y adolescentes, y que genera pues la pauta perfecta y la pauta idónea para poder generar política pública migratoria pensada desde el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, comentar que el asunto de la pandemia vino a ocasionar que fuera más visible estas circunstancias en el trayecto de la migración en nuestro estado, en nuestro país y, por supuesto, en fronteras, en particular en la frontera con Estados Unidos, al grado de poder generar la comunicación y resolución de algunas dinámicas que se están generando en todo el país y que conllevan, por supuesto, a una reflexión masiva, no solo de parte del Instituto Nacional de Migración, sino de todas las instancias que contribuyen y colaboran al tema del desarrollo social. Dentro del 2021 tenemos un dato que para mí representa, además de una plataforma para poder iniciar nuevas acciones y nuevas rutas, es un número duro de atender y es un número que genera el que la reflexión tenga que ser desde varias aristas y no solamente desde el contexto de una Secretaría de Migración. Desde el 2021, con, digamos, la baja situación que se generó ya de pandemia a finales del 21, ingresaron al país, a Estados Unidos, 19,793 menores de edad. En estas circunstancias es que creemos que resulta de vital análisis, de vital reflexión masiva, el que podamos estar pensando qué sucede con estos niños y niños que se encuentran en situación migratoria. Acabamos de asistir a Tijuana, la frontera pues más transitada, más fluida, con mayores complicaciones de todo el mundo. Es una frontera que un solo minuto del día no deja de tener movimiento, y nos hemos encontrado en los diferentes albergues, visitamos 35 albergues, hemos encontrado situaciones de niñas, niños y adolescentes donde no hay una estructura que nos ayude a darle seguimiento a los referentes más importantes que se tienen. En este contexto de los niños que se reportan a partir del 2021, 19,793 menores, nos encontramos con que 15,000 de estos niños no van acompañados y 160 niños de estos que reporta la Secretaría de Gobierno a través de la Unidad de Política Pública Migratoria, 160 niños son menores de 11 años y no van acompañados. Por supuesto es que ese es un dato que hace y se debe tomar como una reflexión masiva, con responsabilidad y con un compromiso de todas las autoridades que están involucradas, llámense gobiernos de los estados, fiscalías de los estados, las procuradurías, el tema de las diferentes instancias de derechos humanos que tendrían que estar, además de visibilizando este problema, tendríamos que estar generando los enlaces y las necesidades de que se tome en cuenta que este asunto, que esta reflexión tiene que ser transversal, tiene que ser un tema donde refleje, por supuesto, el compromiso de todas las instancias y refleje el trabajo y el esfuerzo de las personas que están al frente de las tomas de decisión, específicamente en el tema migratorio. ¿Cuáles son de las situaciones más complejas, más que nos deben de llevar a una mayor reflexión? Pues es el asunto de que la propia vulnerabilidad de la edad ya conlleva a riesgos inmediatos. La vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes, el tema de que viajan sin documentos, no llevan una documentación que los acredite. Hemos avanzado en algunos temas, por ejemplo, para extranjeros o para personas que vienen de otros países y que transitan por nuestro país. Se ha generado esta condición del CURP temporal con fotografía, pero no es un tema que se esté atendiendo para todos. La mayoría de la gente no tiene acceso a este CURP, que es para poder generarse una identificación. La vulnerabilidad natural de la edad, la vulnerabilidad natural de las circunstancias de migración, aunado a que viajan sin documentación, pero además a que viajan sin compañía, por supuesto que es lo que los pone en una exposición mayor de los riesgos. Y aquí en este contexto es que debemos generar esas condiciones del análisis de la política pública migratoria más apremiante o más compleja que debemos atender, y es el hecho de que la migración, no es un delito, la migración es un derecho humano, la migración es una posibilidad y una alternativa para poder definir tu programa, tu diseño, tu plan de vida,
lo pueda realizar en cualquier lugar donde tú creas que sea lo más conveniente, pero que por supuesto atiende a esta dimensión de las causas de fondo por las cuales decides moverte. Y mientras estés en un contexto como lo hemos desarrollado en la Secretaría, como hemos intentado posicionarlo en el próximo Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, que se va a anunciar en breve de parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la intención es seguir promoviendo que la migración tenga que ser segura, que no ponga en riesgo a nadie, que tenga que ser ordenada, que cumpla, por supuesto, con las leyes, que cumpla con los ordenamientos internacionales, que sea segura, que sea ordenada, que sea legal, pero sobre todo que sea voluntaria, una migración que atienda a tu necesidad personal, que atienda a tu necesidad y a tu aspiración de mejores condiciones de vida. En esta situación creo que existe todavía un gran debate en si la pobreza es un asunto que me lleva a considerarlo un factor que se considera en este tema de ser voluntaria, o sigue siendo un tema de desplazamiento forzado por situaciones de pobreza extrema. Creo sigue siendo un punto de mucha reflexión en las mesas de trabajo y por supuesto en los espacios donde se está hablando de las condiciones de niñas, niños y adolescentes, porque conlleva un tema de mayor complejidad, es decir, los adultos determinan el mayor o el menor circunstancia su participación activa en la decisión de migrar, en la decisión de moverte, en la decisión de hacer efectivo un plan de vida en otro lugar. Pero en el caso de los niños no es así. A los niños no se les pregunta si quieren migrar. A los niños no se les pregunta y no se les considera si se quieren ir, si quieren dejar su escuela, si quieren dejar su contexto, si quieren dejar sus amigos, si quieren dejar a sus familiares. A los niños solamente se les lleva como un segundo paso a la toma de decisión del adulto. No es una opción que se le esté planteando al niño, y aquí es uno de los temas que entra en la reflexión del derecho de lo familiar, del derecho interno, del derecho a la reflexión de las decisiones que debemos de tomar como padres. Y creo que dentro de las grandes ausencias que tenemos en nuestro país, de las grandes deficiencias que tenemos en nuestros modelos educativos, oscila el tema de que no tenemos una escuela para padres y madres, pero además no tenemos una escuela para padres y madres de situaciones migratorias complejas, que esto lo vuelve aún más vulnerable ante las circunstancias a las cuales pues se han atendido diferentes situaciones en relación a las niñas, niños y adolescentes. Otro factor que hemos observado y que hemos estado analizando es el tema de las mujeres que migran. No es solamente en el contexto de la feminización de la migración o la feminidad que se da en relación a estos aspectos, sino es el hecho de que hay muchas mujeres que en el trayecto o se embarazan, en el trayecto sufren alguna violencia sexual o en el trayecto van embarazadas. Y entonces retomamos nuevamente esta situación de la ausencia de una escuela de madres y padres en nuestro país, donde en las condiciones de migración hay algunos factores que influyen no en el buen desarrollo de niñas, niños que van en crecimiento. Y creo que este es un asunto en el que debemos de prestar atención. Muchas mujeres que están embarazadas, que se encuentran en asilos, que se encuentran en situación de calle, que se encuentran en una situación compleja, vulnerable por el contexto de la migración, son mujeres que no tienen las condiciones mínimas para poder generar un embarazo adecuado, sano, o que cumpla con esas condiciones o los requisitos mínimos. Es un tema que, por ejemplo, por cada una de las diferentes instancias tendría que visibilizarse con mayor profundidad. Las mujeres que en determinadas circunstancias llegan a nuestro país, por ejemplo, acabamos de tener una experiencia en Michoacán en el pasado 2021, a finales del año, noviembre y diciembre, llegaron cerca de 2,300 haitianos a Michoacán, mujeres y hombres, entre ellas muchas mujeres embarazadas. Lo que tuvimos que hacer fue un ajuste inmediato en Michoacán para que la política pública migratoria pudiera considerar a esta migración de tránsito en el tema de darle garantía y certeza a los derechos humanos. Es decir, una mujer que está embarazada pueda incluso, si es necesario, dar a luz en nuestro estado y que con ello vaya implícito el tema de salvaguardar sus derechos humanos. El asunto relacionado con muchas personas que en este tránsito, en particular mujeres, necesitaban orientación de enfermedades de transmisión sexual, el tema de planificación familiar,
el tema de poder generar condiciones justo para poder prevenir y para poder atender este tema de la atención de un recién nacido. En este contexto, pues varias mujeres en Michoacán fueron atendidas, pero al no ser un estado de destino final, carecemos de esa política pública de tener un albergue fijo para personas que se encuentran en una situación migratoria de movilidad temporal. Esto nos ha llevado a hacer un trabajo en los últimos 3 meses de reorientación y orientación respecto a un albergue temporal de atención para migrantes en tránsito por el estado de Michoacán y que esto permita, además de visibilizar, atender cada uno de los casos que se están generando en este contexto que refiere a la migración, a la movilidad humana. Son muchos de los temas que hemos tratado de visibilizar en estos meses. Acabamos de estar en Tijuana en estos albergues y muchas de las experiencias que nos cuentan las personas que se encuentran en estos espacios, en estos lugares, ha sido el tema de que hay muchos niños que van en el mismo riesgo en el que va un adulto, es decir, niños que tienen que caminar por muchas horas por el desierto en grados arriba de 40, niños que se encuentran en situaciones de deshidratación en frontera porque van acompañando ese proceso que decidió el adulto atender. Y estas circunstancias e historias que si bien no hemos tenido la capacidad como Estado de, además de recibir esta información, de sistematizar, ¿cuántos niños no se quedan en Tijuana esperando el tema de que sus papás puedan ingresar al otro país y que además puedan buscar las condiciones para que regresen por las niñas, por los niños o por los adolescentes? Son problemas graves que estamos viendo en frontera. Son problemas graves que estamos atendiendo desde este contexto de la educación, de la complejidad que tiene el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, y que por sobre todo tiene que ser un compromiso de todas las instituciones y de todos los espacios. Aunado a este tema de lo peligroso que se convierte una migración que no es ordenada, una migración que no cumple con estos aspectos de regularidad como lo es una documentación, nos lleva a otros escenarios todavía más complejos como lo es el tema del desplazamiento forzado. En este caso, el tema de los haitianos que vienen transitando casi por un año en circunstancias muy, muy complejas y que esto nos da una ilustración de lo que representa el tema educativo. Es decir, no tenemos un modelo educativo que considere a niños migrantes de otros países. No tenemos un modelo educativo que atienda a la movilidad humana que de manera generacional se ha estado instalando en nuestro país. En el caso de Michoacán tenemos varios municipios que son jornaleros, varios municipios que tienen esta iniciativa, este trabajo del campo y que llega mucha gente de otros estados o del propio estado, de los propios municipios que están retirados, llegan a trabajar, por ejemplo, en Huetamo el tema de los melones, en el caso de Zamora el tema de las berries, de las fresas, en el caso de Uruapan el asunto del aguacate, en el caso de Zitácuaro el tema de la guayaba, por nombrar algunos ejemplos. Llegan jornaleros y llegan con sus hijos, llegan con niñas, llegan con niños, llegan con adolescentes, pero lo que nos podemos percatar es que si la asistencia de los padres es por 6 meses, los niños no van a la escuela en su gran mayoría o no cumplen con un método, con una sistematización de lo que representan los diferentes procesos, y aquí es donde entra la responsabilidad que tiene el Estado, pero además la responsabilidad en conjunto que se tiene entre la sociedad, los maestros y el propio Estado para poder garantizar que las condiciones educativas se puedan dar. En esta reflexión, creo que es sumamente interesante que desde estas instituciones como la que ustedes representan, sí se pueda hacer un análisis profundo de lo que ocupamos en la adaptación de un modelo educativo para nuestras regiones. Es decir, tropicalizar entonces un referente nacional sobre la educación de la primera infancia, pero además aterrizarlo a las condiciones migratorias que tiene nuestro país. Es una tarea de esta secretaría el poder visibilizar las condiciones de estos niños, visibilizar las deficiencias que se tienen en las escuelas y, por supuesto, potencializar las capacidades que puedan tener los docentes
las maestras y los maestros en cada uno de sus espacios. Aunado a esta situación, pues tenemos infinidad de otros problemas que tienen que seguir siendo atendidos porque son factores que se van sumando, factores que se van atendiendo de formas aisladas y que no atienden de manera focalizada el problema al que refiere la migración. Por eso insisto en que es un esfuerzo y un trabajo mayor estas regiones donde hay niñas y niños migrantes. Estamos diseñando un programa muy específico para la atención del desplazamiento forzado y entre las 5 fases que va a contar este modelo, que es un modelo integral, hay uno en particular que atiende el tema de el desplazamiento, pero vista desde los ojos de la escuela, vista desde la pedagogía, para poder atender a esos niños, porque aun cuando la migración en muchos casos es voluntaria y no se toma en cuenta la decisión de los niños, es mucho más dramático y es mucho más complejo cuando es un desplazamiento forzado de adultos, pero conlleva el hecho de que la movilidad tiene que ser con sus hijos. Hemos encontrado en Tijuana, en albergues, madres que tuvieron que salir huyendo, tuvieron que salir pues con lo que tenían puesto, con las condiciones como se encontraban en ese momento, y llevan a sus hijos, y a los hijos tampoco se les preguntó, tampoco se les dijo. Entiendo que es un asunto de salvaguardar su vida y entiendo que es un asunto de proteger, pero sí creo que debemos de tener como Estado un mecanismo que nos ayude a generar un proceso de duelo, un proceso de separación, un proceso que tenga por delante la claridad de considerar la opinión de los niños, no para la toma final, la decisión final, sino para poder en este trayecto generar alguna situación donde el niño se sienta parte de esta toma de decisiones y por supuesto pueda dar su opinión respecto a las circunstancias que se están viviendo. Este es un asunto que lo estamos trabajando con el gobierno del estado, no es un asunto que compete específicamente a la Secretaría del Migrante, van a trabajar cerca de 18 instituciones, secretarías entre ellas, para poder focalizar este tema de la atención de las niñas, niños que se encuentran en desplazamiento forzado. Pero además vamos a realizar en todo Michoacán, vamos a visitar 20 municipios con una dinámica que nosotros les llamamos brigadas fronterizas. Estas brigadas fronterizas las vamos a llevar a 20 municipios de nuestro estado con la invitación del resto de los municipios. Es decir, vamos a tener un municipio que es sede y se va a invitar a los municipios que están alrededor de él, con la intención de poder proyectar más actividad, pero además visibilizar y hablar de migración en un estado binacional como lo es Michoacán. Estas jornadas fronterizas intentamos que sean integrales, es decir, que incluya a todos los sujetos que son responsables del desarrollo del tejido social. Y cuando digo tejido social, que es una frase muy corta, es una frase sencilla, pues conlleva un gran esfuerzo y un gran trabajo de organización con todos los actores. Mientras no tengamos en mente quienes toman decisión que somos ciudades educadoras, es decir, no educa solo la familia, no educa solo la mamá, no educa solo el papá, educa la calle, educan los amigos, educa la escuela, educa el internet, educa la ausencia, educan los errores que como Estado hemos generado en este abandono que se tiene respecto a los sectores o los espacios que son más vulnerados por este sistema, por un sistema capitalista, por un sistema neoliberal, por un sistema que pone por delante los objetos a los sujetos, y creo que este es un asunto en el que se debe conllevar una mayor reflexión. Las jornadas fronterizas atenderán entonces la integralidad de esa cadena de desarrollo y de aprendizaje. Primero vamos a llegar a una primaria donde vamos a hacer una intervención. Esta primaria la vamos a elegir en comunicación con las unidades regionales educativas. Vamos a elegir una primaria que tenga, además de un tráfico migratorio, que tenga problemas en los que nos permita a nosotros encontrar la coyuntura para utilizar la información que nosotros tenemos respecto a la migración y poder visibilizar entonces los riesgos que conlleva el que un niño migre sin que se tome en cuenta su opinión
o cómo trabajar un duelo, cómo trabajar una separación para que tenga menor impacto negativo en el desarrollo personal de cada uno de los niños. En esta situación vamos a llegar a una primaria con profesionistas, con maestros, maestros de educación física, maestros de educación artística, artistas que nos van a acompañar. Vamos a hacer una intervención con un grupo de 30 niños máximo. Después de hacer esta intervención con las niñas y con los niños, nos vamos a ir a una reunión de consejo técnico consultivo, donde vamos a citar a la gran mayoría de maestros, de supervisores, de jefes de sector de esa región que estamos visitando, del municipio que va a ser sede, y en esa reunión vamos a hablar de la importancia que tiene que el maestro conozca el contexto migratorio, pero además conozca las vulnerabilidades que tiene, aunado a las fortalezas, es decir, que el maestro sepa que existe un Instituto Nacional de Migración, que existe una institución, una Comisión Nacional de Atención a Refugiados, que existen instituciones como la ACNUR, que existe la OIM, que existen organizaciones que atienden de manera directa el asunto de la orientación jurídica, psicológica, económica, patrimonial, para poder generar esta gran espera que requiere los ciudadanos que están en este flujo migratorio. Además de hablar con los maestros en un consejo técnico consultivo, la intención es empezar a generar una inercia desde las escuelas para hablar de la migración en un contexto donde no criminalicemos el tema de la movilidad humana, sino que al contrario, lo posicionemos como un derecho humano, como una capacidad de encontrar una respuesta a las demandas y a las necesidades que se tienen del propio plan de vida. Además de trabajar con los maestros en un consejo técnico consultivo, nos vamos a ir a trabajar una reunión masiva con padres de familia, justo porque no hemos tenido la capacidad de atender una escuela para madres y padres. La intención es que en esta reunión masiva les podamos dar elementos como padres, como madres, para poder atender la responsabilidad de ser papá, la responsabilidad de ser mamá, que no es solamente el hecho de que le des a tu hijo un techo, de que le des a tu hijo zapatos, de que le des a tu hijo una playera, sino es toda la integralidad que tiene el desarrollo y el crecimiento de las niñas y de los niños, la importancia que tienen los primeros 7 años de vida, la importancia que tiene el afecto, el cariño, la comunicación, el respeto, la reflexión entre los integrantes de la familia, la importancia que es tener una perspectiva de género desde nuestra casa, desde nuestro espacio, donde al igual una niña o un niño pueda lavar un traste, pueda lavar su ropa, pueda ponerse a barrer, la importancia que tiene el hacer una responsabilidad muy eficiente con los integrantes de la familia en la distribución equitativa de las responsabilidades del hogar, donde no se le siga cargando la totalidad de las condiciones de un hogar, de una familia a la mujer, sino que haya una distribución, pero una distribución analizada, reflexionada, una distribución que nos permita el respeto de cada uno de los integrantes, de cada uno de quienes conviven en un espacio común. Además de trabajar con los niños, con actividades lúdicas, con actividades didácticas, nos vamos a ir a trabajar con los maestros en este consejo técnico consultivo para darles herramientas pedagógicas. Después nos vamos con los padres de familia para darles herramientas prácticas en casa que puedan realizar. Y vamos a cerrar estas jornadas fronterizas, la parte de reuniones con las autoridades. Vamos a reunir a presidentes y presidentas municipales de los mismos municipios que van a estar invitados. Vamos a acercar a los regidores de educación, de migración, de salud, que las autoridades que al final toman determinación en su municipio, toman una decisión en su municipio y que deben de conocer del contexto de la migración. Vamos a invitar a quienes ya tienen instalado su consejo consultivo de migración en los municipios y los vamos a involucrar en esta actividad de la reunión con autoridades. La intención es que el diputado, el presidente, el regidor, la regidora, la presidenta o la diputada puedan instalar la opinión y tener una reflexión masiva de lo que representa el contexto relacionado con la migración en ese distrito en el que él está haciendo intervención, en ese municipio donde él está llevando una actividad, para que justo podamos hablar en sintonía de lo que representan los derechos humanos de las mujeres y de los hombres en situación migratoria. Y vamos a concluir la jornada de ese día en una plaza pública, donde queremos utilizar la herramienta, queremos utilizar la metodología del cine como arte
para poder llevar a cabo en la plaza una intervención con sociedad abierta, donde una película con tema migratorio nos ayude a hacer una reflexión colectiva, nos ayude a generar pensamiento, nos ayude a generar opinión respecto a lo que sucede en las circunstancias cuando es voluntario o involuntario la movilidad humana. Así será el contexto de las jornadas fronterizas. Esto se va a repetir en 20 municipios. La intención es que vayamos un equipo fuerte de especialistas y aquí pues queremos agradecerle muchísimo a la ENES el acompañamiento, la asesoría, la orientación y en algunos de estos momentos y escenarios de las jornadas también su intervención. Nos agrada muchísimo el que podamos sumar esfuerzos. Creo que el tema de la migración tendrá que ser un asunto donde se contextualice más y se conozcan más las situaciones por las cuales atraviesan, pero además aunado a que somos un estado que tiene 4 millones de michoacanos fuera de Michoacán y eso nos debe de llevar a una mayor reflexión. Pero además somos un estado, el segundo estado con mayor cantidad de remesas. En este caso cerramos el 2021 con 5,100 millones de dólares. El 2021 se cierra con una cantidad histórica, 5,100 millones de dólares, que representa más o menos 102,000 millones de pesos. Esto refiere a que llega más de remesas para el desarrollo de la sociedad que lo que tenemos en el Estado como presupuesto. El Estado tiene un presupuesto de 81,000 millones de pesos y el tema de remesas son 102,000 millones de pesos. Así es el contexto de Michoacán en algunas generalidades que tienen una reflexión con las niñas, niños y adolescentes y que por supuesto que nos gustaría que a partir de este congreso se puedan generar más espacios que nos ayuden a atender y podamos ir generando una interlocución entre el Estado, la sociedad, las instituciones y por supuesto entre los ciudadanos que son migrantes y que por supuesto han luchado porque esta secretaría tenga referentes y tenga política pública migratoria pensada en las mujeres y en los hombres en esta situación migratoria. Les agradezco mucho el espacio. Les agradezco mucho el momento para poder reflexionar un poco y compartir estos números, que no nos podemos quedar solos nosotros acá en la Secretaría, sino que es importante que se conozcan y qué mejor que sea un espacio de reflexión como este. Pues muchísimas gracias. Yo quedo a las órdenes por si hubiera alguna pregunta, alguna acotación que quieran que se realice. Con todo gusto sigo aquí. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Me quedo un ratito en el chat para ver si hay alguna pregunta o algún comentario. Damos unos minutitos. Pueden hacerlo a través del chat todas las personas que están como asistentes. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, un comentario. Verónica Lagos nos dice, muchas gracias. Julia nos dice, felicitaciones por su participación en este congreso y por la labor que realiza. María Luisa nos dice, gracias. Vamos a ver si hay alguna una pregunta, un comentario. Éxito en la implementación. Muy interesante el proyecto, sin duda, que nos comentas. Y yo tengo una pregunta. Voy a participar, ahora sí que en vista de que no tenemos alguna pregunta en el chat. A mí me gustaría saber, maestra Brenda, ¿cómo es que nos comentaba que han tenido mucha gente, por ejemplo, el caso de los haitianos que llegaron a Michoacán y supongo que tuvieron el problema de las interferencias lingüísticas, ¿no? Ellos hablan un idioma, en general hablan francés, pero también hablan otras lenguas. ¿Cómo solventaron este tema de las interferencias lingüísticas? Bueno, como comentaba, al tener un vacío en la política pública migratoria respecto al tránsito de las personas, nos encontramos primero con hacer una necesidad de intervención inmediata, es decir, no tenían dónde dormir, no tenían qué comer, no tenían manera de comunicarse. Fueron situaciones complejas, justo lo que dices. Es uno de los mayores retos que tenemos, el tema de la comunicación, portugués, francés, el creol como lengua natal, y esto nos lleva, a que no tenemos intérpretes en las instituciones, en primera instancia, a que en los lugares de tránsito que confluyen
entre migrantes, turistas y ciudadanos, como lo es un aeropuerto, una central camionera, un espacio donde sea común. No tenemos personas que atiendan esta necesidad. Creo que el tema de la migración, uno de los factores que lo hace débil, que lo hace vulnerable, es el tema de que es transitorio. Es decir, como no es permanente, las autoridades han decidido invisibilizarlo. Es decir, no es necesario que tenga yo un traductor, no es necesario que tenga una persona que hable francés, que hable portugués, porque como llegan 3 personas al año, pues entonces no se nota. Y creo que esta es una de las cosas que debemos romper, que debemos generar, que se elimine por completo. Sí debemos de tener personas disponibles que atiendan este hecho de poder comunicarnos de manera lo más eficiente, lo más efectiva posible. Aquí tenemos un factor en nuestra contra que es el tiempo. No tenemos tiempo para poder generar un proceso de aprendizaje del español mínimo. No tenemos un tiempo para poder diseñar acciones, porque mientras ellos han estado atendiendo este tema de poder ubicar con mayor precisión esta situación de sus necesidades inmediatas, pues nos hemos encontrado con escenas de xenofobia, de discriminación, justo por el tema del lenguaje, justo por el tema de que no se saben, nosotros no tenemos la capacidad de la comprensión respecto a lo que se tiene que realizar. Tuvimos 2 escenas donde fue lamentable que en la central camionera retiraron a un grupo casi de 20 personas. Dentro de las 20 personas que venían aquí a Michoacán, solamente una de ellas que había estado en Venezuela podía un poco compartir palabras en español con quienes estaban generando ahí la comunicación en la central camionera. Lamentablemente no llegaron a ningún acuerdo y el gerente de la central lo que refería era, pues se tienen que salir. No había otra forma más que decir, sálganse de la central porque nos generan un mal aspecto. Como esta situación hemos tenido varias. Estas son de las que nosotros nos damos cuenta. Y aquí es donde invitamos a la gente a que el tema de la comunicación no sea un factor de discriminación, pero a donde nosotros sí estamos tomando medidas y política pública que atienda a que la comunicación, a que tener intérpretes, a que tener traductores sea una necesidad como Estado para poder sí justo contrarrestar. Las personas que nos ayudaron, ciudadanas, mujeres, que nos ayudaron para la instalación de un albergue temporal, pues además de ser muy humanas, además de ser muy atentas a las necesidades sociales, pues son muy creativas porque de inmediato bajaron una aplicación en su celular, un WhatsApp que te convierte al idioma que tú lo decidas, y esta fue una manera de comunicarse con ellos. Cuando yo visité la primera vez el albergue, pues me doy cuenta que tenían el reglamento en portugués y en francés. Se hicieron llegar del amigo que hablaba portugués, del amigo que hablaba francés, del amigo que hablaba un poco el criol, y esto nos permitió tener esa comunicación y esa referencia con las personas. Pero lo mismo sucede con nuestros michoacanos en la frontera. Lo mismo sucede con nuestros michoacanos cuando llegan a otro estado. ¿Por qué los michoacanos se van por lo regular o con mayor precisión a California? Porque la mayoría de la gente habla español, porque la mayoría de la gente puede generar, y esta es una barrera, el idioma, es una barrera que te puede llevar a esa vulnerabilidad social de la que hablamos. El tema de la educación, el tema de la formación, el tema del idioma, serán entonces derechos que te permitan habilitar otros derechos. Por eso nosotros les llamamos derechos habilitadores, es decir, si yo hablo inglés, si yo hablo español, me va a dar condiciones de un mejor trabajo, un mejor salario, y a su vez el salario me va a dar una mejor condición de vivienda, una mejor condición de mi alimentación, de mis condiciones de comunicación, de este trabajo y de este esfuerzo al que refiere el compromiso social. Por eso creo que es sumamente importante el que en las políticas públicas de cualquier secretaría se cuente con la inmediatez de la traducción. Tuvimos una mujer que estaba en tema de trabajo de parto, que no hablaba español,
y obviamente fue complejo, la tuvo que acompañar prácticamente el traductor al hospital para poder sí generar ese tema de aprovechar el tiempo en el sentido positivo de la palabra aprovechar y obviamente generar las condiciones mejores para ella en la atención inmediata. Sí es un tema en el que nunca se había atendido desde esta secretaría, pero que lo estamos logrando a través del compromiso y el esfuerzo que se está haciendo con varias instituciones. Gracias, maestra. Tenemos algunas preguntas en el chat, algunos comentarios. Nos preguntan, David Aparicio, si hay alguna página en donde podamos tener acceso a esta información, y también Jesús Martínez pregunta si alguien desea formar parte de este proyecto o apoyar, por ejemplo, con mi interpretación, ¿a dónde se pueden comunicar? Me imagino que a lo mejor en esta página que nos va a comentar viene algún dato de contacto. Leo otro comentario rápidamente de Miriam Aguilar. Dice: laboro en el Centro de Lenguas de la Universidad Autónoma de Campeche. En gobiernos pasados se preocuparon por la situación migratoria existente en el estado de Campeche, por lo que se firmó un convenio para la traducción de actas y apostillados de manera gratuita, de donde todos esos niños que no contaban con la nacionalidad mexicana pudieran expedirles un CURP y un acta de nacimiento mexicana. Sé que este procedimiento, perdón, es que se me mueve un poquito. Sé que en este procedimiento es para que los niños puedan incorporarse a algún centro educativo, pero no estaba enterada de temas mucho más como los que comenta. Después de nuestra labor administrativa con las traducciones de los documentos, pues el problema va más allá, ¿no? Que es justamente lo que usted, maestra, comentaba. David vuelve a preguntar cómo nos podemos sumar a esta gran labor. Si nos puede indicar, maestra Brenda, cómo podemos apoyar, ya sea como intérpretes o desde otra trinchera, ¿no? ¿Cómo podríamos apoyar? Muchas gracias. Bueno, comentarles que también se hacen las traducciones aquí en la Secretaría del Migrante de actas de nacimiento, todo el tema de apostillado, todo es gratuito para poder atender, pero en breve estaremos firmando un convenio con la Secretaría de Educación con la intención de que los documentos, aunque no estén con una traducción, sean válidos, porque no se puede perder el tiempo para el tema de la inscripción de los niños. Estamos en este convenio generando un antecedente donde no importa la circunstancia en la que llegue el niño, se tiene que inscribir en las escuelas. No importa la temporalidad. Este va a ser un reto para los adultos, pero no tendría que ser un reto para los niños. El reto de los adultos es generar modelos de procesos que nos puedan llevar a una adaptación de las niñas y de los niños desde un contexto planeado, es decir, los adultos somos los que vamos a tener el problema y el reto. Los niños tendrían que tener las condiciones a la mano. Cualquier niño que llegue a nuestro estado en condición de migración, de tránsito, va a poder ingresar a la escuela que mejor le convenga. Y no va a ser un tope las reglas que nosotros mismos ponemos. Eso es algo que tenemos que ir avanzando y puntualizar. Estamos buscando que las traducciones se amplíen, poder generar traducción de otros documentos. Luego aquí les decimos que no hacemos traducción de cartas de amor, pero luego hasta eso es válido porque en esas cartas entre los familiares sí es importante la información que se les da. Estamos buscando traducción de documentos oficiales, por ejemplo, una factura de un carro que ellos traigan, que muchas veces pues no lo pueden vender acá, no pueden hacer un tema de alguna transacción porque el documento no trae una traducción y es costoso hacerla en algunos espacios que, bueno, han encontrado en esta situación pues una manera de vivir que no es un delito, pero que hay mucha gente que pues aprovecha de esta situación. Les compartimos, si gustan, en una contestación de los correos que ustedes nos enviaron, les podemos dar la liga de la página, la liga del propio programa. Este programa que les cuento de jornadas fronterizas es un pedacito de un gran programa que va a ser la característica de esta secretaría, que se llama Sueño Michoacano. Nosotros estamos haciendo un símil. La gente cuando se va a migrar, cuando se va a otro destino, lo hace teniendo un sueño. En este caso hicimos un símil del sueño americano. Cuando la gente se va, quiere mejorar sus condiciones económicas, sus condiciones de vida, que sus hijos puedan ir a la escuela, que sus hijos puedan estudiar, que no pasen por lo mismo que ellos, que la pobreza extrema no sea un factor. Ahora queremos que el sueño sea para acá, sea de vuelta, que el sueño michoacano se vuelva una realidad.
Dentro de este sueño michoacano tiene 3 ejes. El primer eje es vida digna, que abarca una vivienda adecuada. El segundo eje es educación, cultura y convivencia, que abarca estas jornadas que acabo de explicar. Y el tercero es la inversión económica, es decir, estos millones de remesas que llegan, ¿cómo los hacemos que rindan más y cómo hacemos que tengan mayor beneficio para la gente? Entonces, en el correo les pongo nuestros datos, dónde estamos ubicados, las páginas oficiales que tenemos, pero además les agrego la información del sueño michoacano, donde viene descrita las jornadas y los municipios donde vamos a participar, para que en los municipios donde puedan tener acceso, pues nos puedan acompañar y puedan hacer también, quien guste, alguna intervención. Aquí hacen falta manos, hacen falta ideas, hacen falta actitudes que nos ayuden, insisto, a este tema de visibilizarnos como ciudades educadoras. Insisto que este tema debe ser una prioridad en todas las instituciones, porque lo que hemos visto del tejido social no nos ha resultado como tal, y por eso tenemos temas como la violencia, la inseguridad en los altos índices, pero este es un esfuerzo y un trabajo entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Brenda. Agradecemos mucho su participación en esta conferencia y hacemos entrega de su constancia de participación. Esta la vamos a proyectar en un momento. Si me ayudan. Ya, listo. Perfecto. Muy bien, bueno, esta constancia es para la maestra Brenda Fabiola Fraga por su participación como conferencista en el segundo Congreso Internacional de Aprendizaje de Lenguas. Muchas gracias, maestra Brenda, y vamos a hacer una pausa un momentito para continuar con nuestra segunda conferencia plenaria. Muchas gracias.